Pero ¿cómo lo integramos? ¿Cómo integras la psicología, la readaptación física, ese bienestar psicológico de manera efectiva en nuestro día a día y en el deporte? Al final hay que enfrentarse a partidos, ¿no? Entrenamientos, entrenadores, directivos, presidentes, padres, madres. Esto es muchísimo más complicado. Pero tenemos un grupo de expertos que hoy van a intentar arrojar un poquito de luz sobre este tema y además son de lo mejor que tenemos en este país y en todo el mundo. Les voy a empezar a presentar, algunos ya los habéis visto porque han estado con nosotros durante toda la jornada, se lo permitía la agenda y han estado esta mañana también como espectadores y les vamos a recibir. Tenemos a Pablo Alfaro, entrenador de fútbol con amplia experiencia en equipos como el Leganés, el Mirandés, el Córdoba, el Real Murcia y además ha sido jugador profesional en equipos como el Zaragoza, el Barça, Atlético de Madrid y Sevilla. Pablo, vente con nosotros. Ricardo, ¿tú entras? Tome asiento. No sé cómo va a entrar. ¿Cómo voy a entrar? Seguimos presentando a Iván Vivo, que es fisioterapeuta personal de deportistas de élite, consultor externo con futbolistas en la primera división de Polonia, de Rusia, la Bundesliga o la Liga y también con la Federación de Fútbol de Letonia. Iván, fuerte ese aplauso para él. Esto es patrocinio. Vale, Ocupa aquí lugar junto a Pablo. Tenemos a John Larruscaín, que es adjunto a la dirección de rendimiento del Athletic Club de Bilbao. Fuertes aplausos también para él. A ver si pones algo aquí, ¿eh? Ponedme aire. Antonio Gómez, readaptador físico de la selección española de fútbol y preparador físico con experiencia en equipos de élite como el Liverpool y el Fútbol Club Barcelona. Bueno, Antonio es actual ganador de la Eurocopa de Fútbol con la selección española y ahora está en la Final Four de la Nations League, así que también le damos esa enhorabuena como murciano. Tenemos a Ricardo de la Vega, que es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, campeones, pero otro campeón más que tenemos con nosotros. Y para moderar esta mesa tenemos a Laura Gil Caselles, que es doctora de la Facultad de Ciencias del Deporte y miembro del Grupo de Investigación UMSE de la Universidad de Murcia. Así que Laura, por favor, este aplauso también para ella. Deciros también que al terminar justo esta mesa tenemos un cambio en la presentación también de la jornada, así que al terminar esta mesa haremos la pausa, media horita aproximadamente para que estiréis las piernas y continuamos enseguida con la siguiente de las mesas. Así que, Laura, vamos a disfrutar con vosotros. Gracias. De nada. Buenas tardes a todos. A continuación, en primer lugar, darles las gracias a Aurelio Olmedilla por contar conmigo para estar aquí, sobre todo rodeada de estos grandes profesionales. Y nada, esta mesa se titula ¿y nosotros como técnicos qué podemos hacer? Es decir, relacionado a la salud mental, relacionado a nuestros deportistas, ¿qué es lo que pueden hacer ellos para poder solventar cualquier problema que se nos dé? En primer lugar, doy paso a Pablo para que haga su presentación. Pues muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Espero que se escuche bien. Yo, como soy un poco culo inquieto, me voy a levantar, ¿vale? Porque además, primero me siento mejor y después no se me duermen. No se me duermen. En esta hora es difícil, porque es la que tenéis más sangre en el estómago que en el cerebro. Por lo tanto, vamos a intentar por lo menos... Además, Laura nos ha dicho, veis que es la mujer la que nos dirige a los 6, ¿vale? Entonces nos ha dicho, tenéis 10-12 minutos, no os paséis de allí. Por lo tanto, cuando queden 5, por favor, me dices algo, ¿vale? Vale. Me dices algo. Pero a ver, que creo que esto me han dicho que lo manejo yo. Me han dicho, pero no lo sé. Ahora. Bueno, en primer lugar, eso. Muchas gracias a la Federación, muchas gracias lógicamente a este centenario de la Federación Murciana, a la Universidad de Murcia, a Aurelio, que no sé si vosotros, alguno de los que estáis aquí, que me han hablado de él, de profesor, de tal, yo puedo llevar a gala el hecho de trabajar con él en la temporada pasada
y de haberle visto brillar los ojos. O sea, cuando en vez de estar de psicólogo estaba en un rondo con un balón en la Nueva Condomina, corriendo detrás del balón, le brillaban los ojos. Entonces, eso yo creo que a lo mejor todos no lo han podido hacer y yo con Aurelio lo he podido conseguir, ¿eh? Entonces, ya os digo que es una gozada. Y cuando me llama Aurelio digo, ostras, preparadores físicos, readaptadores, psicólogos, una mesa muy multidisciplinar, ¿no? Y digo, narices, ¿y qué os cuento yo, no? Yo os cuento algo. Yo creo que estoy aquí por dos motivos, por dos. El primer lugar, porque salían los cromos. ¿Vosotros coleccionabais cromos? Los jóvenes ya no saben lo que son los cromos, ¿vale? Pero yo salía en los cromos. Entonces, como me pegué un montón de años jugando al fútbol y saliendo en los cromos, bueno, pues oye, pues Aurelio ha dicho, pues este tipo igual tiene algo que contarnos, ¿no? Y además de salir en los cromos, pues fui el entrenador del Real Murcia el año pasado, ¿eh? Eso lo sabe bien Carlos, que lo he visto por allí antes, Asiari, que también son los futboleros que están aquí sentados. Y bueno, pues por esas dos circunstancias supongo que estoy aquí delante de vosotros. No sé más de preparación física que los que están aquí, no sé más de psicología, no sé más de readaptación, no sé más. En lo que sí soy muy bueno, creo que soy el mejor, es en contar lo que me ha pasado a mí. Lo que me ha pasado a mí se lo sabe, casi nadie se lo sabe mejor que yo. Entonces, por lo menos vengo con la idea de daros cuatro ideas que como exfutbolista y como técnico creo que os pueden ser útiles. Y os pueden ser útiles y luego ya entraremos en la mesa redonda, que en donde todos hablaremos y, jolín, posiblemente sea lo más interesante, ¿vale? Entonces, de las cuatro ideas, quiero empezar por esta, ¿vale? Son 4 fotos y creo que la que más texto tiene es esta, que son 5 palabras, ¿vale? El deporte que me toca a mí, que más conozco, lógicamente, es el fútbol, ¿vale? Y el fútbol lo juegan los futbolistas. Cuando eres niño te llevan tus padres y tu madre, o tu abuelo y tu abuela. Cuando te vas haciendo mayor y te empieza a doler algo, hay un fisioterapeuta que te mira. Cuando te pasa algo más grave es el médico el que también da su opinión, pero luego tienes un entrenador. Además del entrenador, si encima tienes la fortuna de ir creciendo y llegando arriba poco a poco, ya hay un periodista que te hace una entrevista. Y después del periodista tienes unos directivos que te ponen un contrato encima de la mesa, pero hay un jefe de directivos que es el presidente, que ya te dice, esto no lo puedes hacer, esto sí, y luego ya hay, si eres portero tienes un entrenador, o sea, y una afición, y unos socios, y una prensa. Entonces, al fútbol, este deporte lo juegan los y las futbolistas, ¿vale? Pero es que el fútbol es de todos, es que es de absolutamente todos, hasta de los que no lo juegan, porque les gusta. Y porque le apasiona. Y porque yo siempre le digo a mis jugadores, chicos, meteos en la cabeza que nosotros trabajamos para emocionar a la gente. Nosotros somos una fábrica de emociones, en positivo o en negativo. El año pasado, cuando el Real Murcia conseguía ganar y acercarse al playoff, hostia, pues los murcianistas cenaban más a gusto y estaban más contentos. Y por la noche harían cosas que no lo harían cuando perdían. Nos guste o no nos guste. Y es así. Entonces, esa primera idea de, chicos, nosotros somos deportistas, psicólogos del deporte, trabajamos con un cuerpo técnico, pero el fútbol es de todos. Es un deporte que gusta a muchísima gente, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes de ello, ¿vale? Yo esa es primera idea que cuando no te olvidas de ella te suele ir, bueno, por lo menos te ayuda, ¿no? Después, hablar, ¿qué es la triple competencia? Y he puesto las fotos, además, que algunos de los que están aquí sentados en la mesa dirán, ostras, qué puñetero. Pone 2 tipos que los puedo tener aquí con ellos, pasar horas con ellos, ¿no? ¿Por qué os digo? En el deporte del fútbol, que es un deporte colectivo, los que lo hemos practicado, los que lo practican, tienen que competir contra 3 enemigos, ¿no? Entre comillas, enemigos, entendedme la palabra. Primero, tienen que competir contra ellos mismos. O sea, oye, si yo quiero ser profesional tengo que intentar ser más rápido, más resistente, más fuerte, pero luego técnicamente ser mejor, dominar la pierna derecha y si puedo la izquierda mejor, y después tácticamente hacerle caso a lo que quiere el entrenador y después psicológicamente me pueden ayudar también, y todo eso hace que yo tengo que competir internamente conmigo para ser mejor, para intentar ser mejor y más competitivo. Vale, fenomenal. Venga, pero y ahora, cuando consigo todo eso, tengo que competir también con un señor que está aquí al lado mío, que intenta hacer lo mismo que yo
que le paga la misma empresa que a mí y que tiene que jugar, joder, de central por la izquierda, como yo. Hostia. Pero si es compañero, sí, es tu compañero, pero te va a quitar las judías que tienes aquí al lado. Pero es que tenemos que mirar por el equipo, que mires por el equipo, pero que como juegue él, no juegas tú. ¿Y eso cómo lo hago? Es que eso es una contradicción, ¿no? Porque es que además, si de eso no lo hacemos mal del todo, salimos a jugar contra otros que llevan otra camiseta diferente. Que eso todo el mundo entiende, todos entendemos que eso sí hay que hacerlo. Jugar contra el Racing, el Zaragoza, el Barça, el Madrid, el Atleti, el Sevilla, jugar contra esos, eso lo entendemos todos. Pero tienes que competir contra tu compañero, que a lo mejor es hasta tu amigo. ¿Y tienes que competir contigo mismo? En este deporte sí. En el triatlón tienes que competir contigo mismo y tienes que competir contra los adversarios. Pero no tienes que competir contra ningún compañero, porque no estáis 22 tíos en un vestuario o 22 tías en un vestuario. Pero en el nuestro sí, y eso hay que saberlo. Y la gran contradicción de que dentro de tu entorno haya gente, tu agente, tus padres, la gente que te quiere. Hostia, no le des tanta bola a tu compañero, no te hagas tan amigo de él, porque como juegue él, no juegues tú. Y como no juegues tú, el contrato no te lo suben. Y como no te suben el contrato, te tienes que ir a otro equipo. Pero si me están diciendo lo contrario en el vestuario, ¿a quién le hago caso? Eso. Técnico, tienes que saber lidiar con eso, ¿vale? Esta foto es muy buena, a mí me gustó mucho, por eso la cogí, ¿vale? Tienen que estar pasando un frío del carajo. Van todos con su gorro, van todos... Y si os lo enlazo con la primera diapositiva, que es la que hablábamos de que somos un deporte que es de todos, es colectivo, es súper colectivo, sí, pero además lo estamos súper especializando. ¿Y a qué me refiero? Pues mirad, me refiero, vosotros sabéis, es que aquí hay una persona que tiene ventaja. ¿Vosotros sabéis cuántos entrenadores tiene un equipo de la Liga de Fútbol Americano Profesional, NFL? ¿Sabéis cuántos entrenadores hay? ¿A quién no lo sabéis? Seguro que lo sabe Gloria. Gloria lo sabe. Gloria, es que antes ha sentado por allí. Antes estaba buscándote. Me han dicho que 12. ¿Más ya todavía? Pues en el 2024 tenían 12 entrenadores. Según me han informado, hay un head coach, que es el entrenador jefe, tiene un entrenador específicamente coordinador de la defensa, otro que coordina el ataque y otro que coordina los partidos especiales, que eso no sé lo que es. Equipos especiales. Eso no sé lo que es. ¿Sí? Vale. Muchas gracias. Pero es que luego, además de esos tres, el de ataque tiene 5 entrenadores debajo, el de defensa 3 entrenadores y el especial, como es especial, no tiene a nadie por debajo. Está él, ¿vale? Hostia, yo me pongo en el lugar del señor que lleva, que está pasando menos frío que los demás, y digo, si ya tengo bastante con entrenar a 50 bestias, ¿cómo hago para que se lleven bien entre estos también, que son 12? Que además son entrenadores y son gente muy capacitada. Y yo tengo que coordinarlo todo, ¿no? Y es la superespecialización. Mi formación académica viene de la medicina, ¿vale? Pero claro, es que ya ahora mismo te vas... servicio de cirugía digestiva, ¿vale? No, es que yo soy especialista digestivo en exófago, ¿vale? No, pero es que yo soy especialista digestivo en el tracto inferior del exófago. Hostia, súper... No, y claro, es que eso es el mejor. Aparte, yo tenía un amigo que dice, no va a ser el mejor, no está más que él, es el único que se dedica a eso. Pero deporte colectivo, triple competencia y además lo superespecializamos de tal manera, es que nosotros, joder, yo en el Real Murcia el año pasado, primera ref, buen equipo, buen club, buena ciudad, es verdad. Primer entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros, preparador físico, readaptador, especialista en fuerza, no lo teníamos, psicólogo. Digo, joder, si es que tengo más sargentos que soldados. Tienes más sargentos que soldados. Y tienes que coordinarlo todo, intentar que nos llevemos bien y sobre todo trabajar como profesionales, no como amiguetes. Esa es una de las cosas que os comentaré después, ¿vale? Pero esto también pasa. Y ya como me queda poco tiempo,
Para mí es súper importante la capacidad de adaptación y manejar el contexto en el que os mováis, que cambia de día a día. Este señor es el actual entrenador del Mirandés, Alessio Licci, ¿vale? Yo creo que él no sabe que lo estamos poniendo aquí. Aparte no lo conozco, tenemos amigos en común, pero a él no lo conozco. Pero es que me va como anillo al dedo. Alessio, ahora mismo el Miranda de Ebro, yo he entrenado en el Mirandés, Miranda de Ebro, 35.000 habitantes. En toda la ciudad hay 35.000. O sea que en más de la mitad de los estadios de primera división caben más habitantes que lo que es Miranda. ¿De acuerdo? Y ahora mismo, quedando 10 jornadas para acabar la segunda división, está en puestos de ascenso directo. De aspecto directo. Y es el entrenador que el año pasado estuvo a punto de descender y se salvó en el último partido. A ver, normalmente en un equipo con más aspiraciones estaría iba a decir la puta calle, pero no lo voy a decir, estaría en la calle, ¿vale? Porque has estado un año y casi te vas al garete, otro. Pero no, el Miranda lo mantienen, les gustaría su trabajo, su forma de hacer, pero es que la ciudad es la misma, el número de socios, el mismo, el estadio, el mismo, la presión, la misma, la prensa no ha cambiado. Él, supongo que tampoco habrá cambiado mucho, 9 meses. El contexto es casi lo mismo y de descender a ascender, ¿qué diferencia hay? ¿Dónde está la diferencia? ¿Alguien cae en algo que pueda haber cambiado mucho? En los muñecos. Lo más importante, los muñecos. Los jugadores. El Mirandés es un equipo que cada año el 80 y tantos % de la plantilla lo cambia. Tienen una política, cedidos, tal y que cual, y entran y salen, entran y salen. El año pasado, por lo que sea, no, y los 17 que han entrado nuevos este año, pues han conseguido hacer un equipo diferente. Los muñecos, en este deporte, los muñecos, con todo el cariño, los jugadores, ¿vale? Son muy importantes. Es que depende de las capacidades de ellos, que a Guardiola lo pones en el Mirandés y a lo mejor no asciende. Y es Guardiola, o Jürgen Klopp, o lo que queráis, ¿vale? Entonces, manejo de contexto, capacidad de adaptación, súper importante. Y por mi parte ya, Laura, ¿voy bien? Muy bien. ¿Sí? A mí me conocéis, al de la gorra, no sé. Suena, ¿no? Tuvimos el año pasado, hace año y medio, tuvimos la oportunidad, tres entrenadores, de ver trabajar a Carlo Ancelotti 4 días. Estar con él 4 días, ¿vale? Además de ser un tipo cercano, humano, que le encanta fumar, pero no puede fumar en público, entonces solo fuma en el vestuario. Y tiene la posibilidad de hablar con él y de preguntarle cosas. Es un tío, ya te digo, te gana como persona, ¿no? Y de los detalles y de las cosas que aprendías de él, y al final te va soltando palabras y dices, hostias, es que cada palabra es una herramienta para que me la lleve yo para mi trabajo, ¿no? Y algo tan sencillo que creo que los entrenadores, por lo menos decíosla, y yo cada uno ya que cada día se quede con ella o no. Yo creo que el míster tiene que mostrar profesionalidad, lógicamente, tiene que ser un ejemplo, él tiene que ser un ejemplo con sus jugadores. Si yo le voy a pedir a mi futbolista, a ver, yo he dejado el fútbol hace ya 2007, casi 18 años, pero si yo le voy a pedir a mi futbolista, Alex, tienes que perder 4 kilos, que te sobran 4 kilos de peso, yo no puedo ir con una barriga. A ver, puedo, claro que puedo, porque además voy a decir, joder, que yo ya me he retirado. Pero si yo voy a decirle algo así a alguien y el que me ve que está acorde con lo que le estoy diciendo, pues el mensaje tiene más fuerza, mucha más fuerza. Entonces, el ejemplo que tú des con tus decisiones, con tus acciones, con tu apariencia, con tu aspecto, el futbolista te cala enseguida. Somos un gremio jodidillo, ¿eh? Y calamos enseguida y vemos los defectos enseguida, más que las virtudes, los defectos, ¿vale? El ejemplo. La cercanía sin entrar en la complicidad, porque al final los entrenadores tenemos, antes se lo decía, hablaba con Javi, yo creo que tenemos una gran facultad, una por la cual nos pueden respetar más. Es una solamente y tampoco es tan importante, es que hacemos la alineación. El entrenador hace la alineación y todos los jugadores quieren jugar, todos. Entonces, como el que hace la alineación tiene esa potestad, pues no puedes tener una complicidad que vaya más allá de, siempre y cuando la cercanía y la profesionalidad, por supuesto. Pero complicidad de colegueo, al final se te lleva por delante.
Yo os digo por lo menos por experiencia. Saber escuchar. Escuchar para mí es fundamental. Observar, oler lo que es el ambiente, el vestuario, cómo se relacionan entre ellos. Eso te da muchas pistas. Ser empático. Saber que todas las tonterías que ellos hacen tú las has hecho hace unos años. Y ahora, como ya tienes el pelo blanco, dices, joder, vaya tía, mira que esto es de verdad, esto. Y a los 2 minutos dices, pues si esto lo hacía yo, si es que lo hacía yo, ¿no? Esas situaciones las hacía yo también. Mirar a los ojos cuando hables, mírales a los ojos. Los ojos dicen mucho de las personas. Ya te digo, de Aurelio, yo ver a Aurelio, que ya me decía, fue mi profesor y nos tenía todo a raya, y era tal, y era duro. Pero si le ves brillar los ojos, te humaniza más esa... Es mentira, es mentira. Te humaniza mucho más con el que tienes enfrente, con el futbolista, ¿no? Delegar en tu cuerpo técnico. Si Javi sabe de psicología 15.000 veces más que el seleccionador nacional, que va a ser más psicólogo que él, ¿no? Pues tendrá que delegar en él para ser capaz de sacar, de tener mensajes diferentes, ¿no? Y no sé, el sentido de la justicia, para mí un entrenador tiene que tener su sentido de la justicia y el ejemplo y el comportamiento con los futbolistas, sabiendo que cada uno es diferente, pero tiene que haber algo que todos respeten, unas normas justas para todos. Y bueno, y un poquito, ya te digo, y para acabar, ya así acabo y ya no quiero más. Y otra cosa que para mí es súper importante en un vestuario y en un banquillo es no hacer nunca lo que te hicieron a ti y no te gustó. Hostia, eso es fundamental. Es que yo tenía un míster, el puñetero, que es que no me gusta nada porque yo soy jugador de un equipo y me revienta que los sábados, el día -1, antes del partido, el míster cogiese a los 11 titulares y los demás a entrenar aparte. Y los 11 vamos a hacer... Eso es una putada. Vale, fenomenal. Cuando estabas entre esos 11, te callabas la boca. Cuando estabas fuera de esos 11, estás jodido, claro, porque mañana no me va a poner. Pero es que ahora tú que eres entrenador haces lo mismo. Hombre, no me jodas. Si no te gustaba, no lo hagas tú. Entonces, ya digo, al final es gestionar seres humanos, gestionar personas, gestionar miedos, gestionar frustraciones, gestionar egos, gestionar los entornos, la gestión de todo eso y luego ganar. Porque como no ganes, ya sabes dónde vas, ¿no? Aquí están los psicólogos, redactadores, que todos opinan mucho bien y saben más que tú, pero si el equipo no gana o se lesionan 3, ellos van a tener una temporada para seguir trabajando, pero tú, a los 4 partidos, estás en tu casa. Entonces, no se ve la vida igual, ¿eh? Cuando el precipicio está ahí, los caimanes están aquí, y dices, hostia, ¿le doy confianza al chico de 18 años? Que va a ser muy bueno, pero que como no gane mañana, es que yo me voy ya para allá, ¿eh? Entonces, muchas veces hay que saber... nos tenemos que entender unos a otros, pero sí que, bueno, por lo menos, ya os digo, 4 ideas, herramientas que yo creo que vienen muy bien y dejo la palabra a los que saben. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Importante y resaltar sobre todo pues, la figura del entrenador como una persona. Él ha dicho que no había que darle un poco de confianza a los deportistas, pero al final se genera esa confianza y esa empatía y esa al final es parte de tu equipo y parte casi de tu familia, por así decirlo. A continuación le doy paso a Iván Vivo, en este caso fisioterapeuta de deportistas de élite, y él nos va a contar pues, su experiencia o en este caso su punto de vista desde otro tipo de personal técnico. Adelante. Ok. Bueno, lo primero agradezco a Pablo que se haya levantado porque así puedo hacer yo lo mismo. Ahora de primera. Vale, si ponéis mi presentación para arrancar. Bueno, también, aparte de agradecer a Pablo que se haya levantado, quiero agradecer a Aurelio que me haya traído aquí, aunque viendo la mesa con la que estoy yo creo que es porque soy el único de Murcia y no se han tenido que gastar pasta en desplazamiento. Bueno, está Antonio también, sí. Vale, yo voy a explicar un poco los problemas a los que nos enfrentamos como fisioterapeutas. Yo tengo una situación, por así decirlo, privilegiada porque trabajo como consultor externo con deportistas de élite, en especial futbolistas. Entonces tengo la suerte de estar fuera del entorno del equipo
ellos nos vienen a buscar a nosotros, no les somos impuestos por el club y de esa manera pues podemos tener incluso un poquito más de cercanía hacia los jugadores. Luego es importante también resaltar que aunque nosotros compartimentamos el conocimiento en aquí está el músculo, aquí está la articulación, aquí está el componente mental, psicológico, es todo lo mismo, ¿vale? Los futbolistas y las personas somos sistemas complejos donde todo se retroalimenta unas cosas con otras. Entonces siempre después de la biomecánica, después del gesto, del músculo, de la articulación, siempre hay una persona con sus miedos, con sus temores. Y en este caso en nuestra parte, personas que están lesionadas están en una posición más vulnerable. ¿Esto qué? ¿Para adelante? ¿Era para adelante o...? ¿Arriba? Ahora. Vale, os explico. Nosotros lo que nos solemos encontrar en un jugador lesionado, sobre todo a nivel de fútbol de élite, es que dentro de la industria del fútbol, los futbolistas son el producto. Y si el producto está dañado, acaba perdiendo valor. Entonces empiezan a ser un poco piezas que tienen recambio. Nosotros nos hemos enfrentado a tener una rehabilitación de un futbolista lesionado del ligamento cruzado anterior, que termina contrato en junio, que en abril está recuperado, está trabajando con nosotros de forma externa, el club se ha desentendido y nos dice que no hace falta que vuelva, que esos 2 meses que los puede pasar y si quiere, o si quiere volver al equipo, él está apartado porque no va a volver a jugar con el equipo. Entonces, son momentos que acaban siendo duros para los jugadores. Ellos se sienten olvidados, pierden su identidad. O sea, ellos son Dios bajado del cielo en su ciudad porque son jugadores de X equipo, pero cuando vienen con nosotros son uno más que tienen al lado a un chico que está jugando en el Puntal y otro chico que está jugando en el Ranero, porque nosotros al final allí lo igualamos a todos. Eso también tiene una presión añadida, que es que son gente que pierde la capacidad de hacer la actividad física que les sustenta a ellos y a sus familias económicamente. Y al final no estoy hablando de jugadores del top, pero sí hay jugadores de segunda división, de segunda B, que en el momento que dejan de jugar, dejan de facturar. O, por ejemplo, también trabajamos con muchos tenistas que el tenista que no gana dinero tampoco. Entonces, eso es una presión que se le añade a ellos también. Luego también, en el fútbol base suelen pasar problemas parecidos, pero si le quitamos el componente del dinero y le ponemos el componente de los padres. Al final, para todos los padres, su hijo es o superdotado o es Cristiano Ronaldo. Y nosotros ya hemos tenido en nuestra experiencia muchos jugadores que han ido al Madrid y conforme han ido al Madrid han tenido problemas físicos y han vuelto aquí. Y están haciendo una carrera ahora mismo en tercera división, muy digna, pero no la que ellos esperaban cuando eran niños. Son siempre cosas a las que nos enfrentamos prácticamente día a día, ¿vale? En nuestra batalla diaria encontramos eso, una mayor exigencia emocional en personas que no tienen las herramientas para enfrentarse. Dentro de los factores que nos solemos encontrar, que acaban afectando a la salud mental de nuestros jugadores y por ende también a la rehabilitación que hacemos con ellos, hay muchos factores, muchísimos factores. Vosotros al final sois casi todos del campo de la psicología, sabéis más que yo de eso, pero yo os puedo explicar lo que yo veo casi siempre, que son 3 factores que se entrelazan entre ellos y que son tanto ambientales como internos del jugador. El cortoplacismo, que reina en el fútbol, el overthinking, el sobrepensar en todo lo que está pasando alrededor, y las creencias y predicciones erróneas, que esto es extrapolable a todo tipo de pacientes, a todo tipo de problemas de salud. Para el cortoplacismo es importante grabarse a fuego y educar al jugador en que el principal factor de riesgo para tener una lesión es haberla sufrido previamente. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta toda la línea de la vida de una persona, mirad lo que sería una lesión de ligamento cruzado anterior que le llevaría 1 año. Que se recupere en 9 meses o en 12 puede marcar la diferencia en el resto de su carrera. Pero si nosotros queremos forzar para que esté el próximo partido, porque siempre el partido del próximo domingo es el más importante de la historia, podemos empezar a cargar ciertos problemas y una inercia lesional muy negativa en el jugador. Una lesión de isquio que tiene 1 mes, fijaros que prácticamente no se ve el impacto que tiene en la vida de un jugador. Pero si en vez de volver a los 18 días, el jugador tiene que volver al mes y medio, ahí no va a pasar nada. Pero si forzamos para que vuelva en el día 18 y entre una inercia en que empieza a lesionarse, sí puede acabar afectando bastante y puede acabar afectando a toda su carrera. Entonces, esa línea se puede hacer más grande. Si hablamos del overthinking, vosotros también como psicólogos sabréis que los mensajes que nos damos a nosotros mismos tienen influencia, o sea, crean respuestas fisiológicas en el propio cuerpo.
por el fenómeno de sensibilización central, un estado de alerta perpetuo ahí en el cuerpo que hace que si yo tengo un dolor que es un 2-3, por la estructura que está dañada, yo voy a sentir un 6, un 7, y eso nos va a frenar mucho la rehabilitación, ¿vale? Hay muchos modelos que lo explican, la neuromatriz del dolor, este bucle que explica cómo el dolor va a hacer que tú evites la actividad, te vayas encontrando peor, eso cree también inhibiciones musculares y se siga perpetuando el dolor, ¿vale? Es otro de los factores que tenemos que atajar también a tiempo. Y luego lo tercero es el tema de las creencias y predicciones erróneas. Lo que yo digo, los plazos que siempre nos encontramos. Vemos en el marca, se ha lesionado de cruzado, 6-8 meses de baja. Se ha lesionado de isquio, va a tener 3 semanas de baja. Y pensamos que esto es un modelo matemático en el cuerpo humano, que es un sistema tan complejo, que esto va a ser una progresión lineal. O que si yo hoy estoy aquí, mañana voy a estar aquí y pasado voy a estar aquí, cuando no es la realidad. Esta gráfica es muy ilustrativa de lo que puede pasar. Como pensamos que nosotros va a ser un proceso de rehabilitación, y como es en realidad. Y en esto también tenemos que educar a nuestros deportistas para que cuando haya un estadio en el que se quede más estancado o incluso haya un día donde tenga un pico de dolor, no piense que está volviendo a la casilla de salida y que sepa que son cosas que son normales y son parte del proceso. Al final necesita adherirse a ese proceso y saber que lo que le está pasando es algo normal. Al hilo de esto, un jugador de baloncesto que tuvo 2 lesiones muy graves en 2 picos de su carrera, 2 veces se lesionó el ligamento cruzado, perdió a su madre también de forma prematura, se ha enfrentado a muchas adversidades, siempre dice una frase que al final ha hecho de ella su bandera, que es never too high, never too low. Yo ahora mismo allí en Innova, en mi centro, tengo una batalla con mis compañeros para ponerla en grande en la pared, porque es algo con lo que siempre le pego la chapa a todos los deportistas que tenemos y algo que tienen que grabarse a fuego. ¿Vale? Al final yo siempre se lo digo, ni te flipes si te tiras 2 días buenos, si estás esta semana bien, ni te venga abajo cuando la semana que viene vuelvas a estar un poco peor. ¿Vale? Siempre tenemos que tener un poco ese mindset. ¿Qué herramientas tenemos nosotros? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros en el ambiente en el que trabajamos para crear espacios seguros para el jugador, para que el jugador lo podamos educar? Yo, como os digo, trabajo de forma externa en un club y tengo la suerte de que los jugadores vienen a buscarnos a nosotros. Ellos confían en nosotros, entonces es muy fácil para nosotros crear ese espacio seguro, porque ni vamos a medicalizar esa respuesta, ni los vamos a juzgar, ni van a tener repercusiones las cosas que ellos nos digan en si ellos juegan el próximo domingo, juegan la semana que viene o va a afectar a tal o a cual. Entonces, cosas que nosotros intentamos tener es eso, crear ese espacio seguro, no juzgar lo que nos dice, que ellos vengan a buscarnos, que ellos confíen en nosotros. Acompañarlos, importantísimo, acompañarlos. Que de un tratamiento salga una conversación que puede ser no de me duele tal, me duele cual, es de estoy jodido, no puedo dormir porque mi hijo tiene 2 años y me da un por culo que no puedo descansar y me tengo que ir a un hotel a dormir porque si no, no puedo jugar bien. Que nos digan un poco, si un jugador se tira 1 año lesionado trabajando contigo, el día que debuta él le va a hacer ilusión que tú estés ahí. Si un jugador se tiene que operar porque ha tenido una recaída de algo, él va a querer que tú estés allí con él en el quirófano. No tenemos que ser sus amigos, no eso, ni tenemos que ser su familia. Ellos tienen su amigo y tienen su familia y nosotros somos profesionales que trabajan con ellos. Pero sí es importante que ellos se sientan acompañados y que tú seas esa persona de referencia en la que ellos pueden confiar. Porque a partir de ahí, de que ellos creen en ti, tú los puedes educar y tú los puedes moldear para evitar todo esto que hemos visto antes que les pasa. Y por último, el trabajo conjunto con el área de psicología. No derivarlo al psicólogo porque este tío está colgado y no sé qué puedo hacer con él, sino integrarlo dentro de nuestro equipo de trabajo. La suerte también que yo digo muchas veces que ahora mismo la psicología es como la fisioterapia hace 10 o 15 años. Antes nadie iba al fisio si no te lo mandaba el médico, los tipos de rehabilitación, etc. Ahora se ha normalizado, todo el mundo va al psicólogo y nosotros tenemos la suerte de que también nos encontramos jugadores que tienen un psicólogo en su equipo de trabajo como parte de la optimización. Entonces, nosotros lo que hablamos cuando hablamos de trabajo conjunto con psicología es que sepamos lo que está haciendo con el psicólogo, que el psicólogo sepa lo que está haciendo con nosotros. Por ejemplo, con Aurelio compartió algún caso de lesiones de larga duración en los que podemos hacer equipo, no tú vas al psicólogo que te trabaje esto y tú conmigo vas a hacer aquí series de cuádriceps de lo que tengas que hacer. Eso sería a lo que me refiero. Y por último, para cerrar la intervención, quería compartir estas declaraciones que hizo Víctor Valdés después de volver de una lesión que tuvo de cruzado, donde se fue a Alemania a recuperarse, donde hablaba eso de lo que yo os contaba, de que él volvió a la vida real, a pagar un café, a tocar monedas, y esa cura de humildad luego le sirvió.
Nosotros también encontramos eso con los deportistas con los que trabajamos muchas veces. Dejan de ser una estrella para ser una persona que está lesionada, que está coja, que necesita ayuda hasta para ducharse. Y esas cosas, si ellos las trabajan de una forma constructiva, les puede dar una lección que pueden aplicar luego a su día a día. Les van a hacer no solo mejores jugadores, personas más resilientes, sino eso, también mejores personas. Y ya con esto cierro mi intervención. Pues nada, muchas gracias, Iván, por tu intervención. Otro punto de vista, y aparte se ha podido ver y observar, porque él ya lo trabaja diariamente, cómo la salud mental y las lesiones deportivas están muy en consonancia. Y en este caso, al ser o si son lesiones de larga duración, lógicamente la figura del psicólogo es muy importante para gestionar un poquito esa lesión que tiene que conllevar o que lleva el deportista encima. Bueno, a continuación le doy el paso a Jon. Jon, adjunto a la dirección de rendimiento del Athletic Club. Y adelante. Gracias, Laura. De nada. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo quiero darle continuidad a la presentación de Edu de esta mañana y daros mi perspectiva desde, en este caso, mi posición dentro del Athletic Club. Antes sí que me gustaría contar una experiencia previa que creo que es relevante en este contexto, y es que yo fui jugador de fútbol también en la academia del Athletic durante 11 años, desde los 12 hasta los 23. Fui portero, precisamente. Y fue una experiencia que recuerdo de manera positiva, pero también fue muy dura. Especialmente hacia el final, yo no supe gestionar la presión, no supe gestionar pues, el miedo a fallar, perdí la motivación, perdí la ilusión por jugar a fútbol y llegué hasta tal punto que pensaba que me iban a dar ataques al corazón en cualquier momento. Entonces, es una historia más de tantas que han ocurrido, que ocurren a día de hoy y que seguirán ocurriendo, y eso pues, tiene que captar nuestra atención, creo. Dicho esto, yo a día de hoy, para que me ubiquéis un poco dentro de la estructura del club, soy parte del departamento de rendimiento, que incluye preparación física, servicios médicos, nutrición y psicología. Yo estoy, digamos, a cargo del departamento de ciencias del deporte, y nuestro objetivo es dar soporte pues, a los importantes, ¿no? A los jugadores, jugadoras y cuerpos técnicos. Y yo, en concreto, estoy ahí para ayudar al resto de departamentos de rendimiento pues, a que hagan mejor su trabajo, a que mejoren las personas y mejoren los procesos, fundamentalmente a través de la gestión de los datos y la investigación. Y también soy una de esas personas que dentro de nuestro club tenemos que tener una mirada a medio largo plazo, porque lo normal en un club es estar preocupado por el partido del fin de semana. Pero bueno, nosotros, pues en este caso junto con Edu, tenemos que pensar también, oye, esto de la psicología, cómo de importante es para nosotros y cuál es el recorrido que nos imaginamos de cara al futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que tengo que hacer es constatar que en nuestra realidad, que es muy diversa, tenemos 16 equipos, tenemos niños y niñas de 10 años y jugadores adultos de 40 años. En esa realidad, la incidencia de situaciones relacionadas con la salud mental es elevada. Y además considero que todo lo relacionado con la psicología está estrechamente relacionado con conseguir los objetivos de nuestro club, que son que nuestros jugadores y jugadoras de la cantera lleguen al primer equipo y que nuestros primeros equipos ganen. Esta es una foto muy especial para nosotros porque, bueno, después de mucho tiempo sin ganar un título, fuimos capaces de ganar la Copa del Rey hace casi un año en Sevilla. Y creo que en todas las charlas ha quedado claro que bueno, el aspecto psicológico, emocional, mental es fundamental en el rendimiento de jugadores y jugadoras, pero yo me quiero detener en la gente que hay alrededor, porque ahí hay muchos profesionales, hay médicos, fisios, hay cocineros, hay gente de material, gente de comunicación. Y en todas esas personas la incidencia o los problemas de salud mental también son considerables. Y además, dentro de su rol en toda esta película, más allá de sus habilidades técnicas, la parte psicológica, la parte emocional son súper importantes. Por ejemplo, lo que más valoran nuestros jugadores de nuestro entrenador es su capacidad de gestionar personas y de gestionar el grupo. O lo que siempre destacan de nuestros fisios es lo felices que son en la sala de fisios, por ejemplo. Entonces, en este sentido, creo también que tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues esos profesionales que rodeamos a los jugadores, pues también tenemos que maximizar nuestro rendimiento en toda esta historia de la que estamos hablando hoy, ¿no? Y además, luego hay cosas que son fundamentales, ¿no? Es importantísimo para esos que estamos ahí alrededor llevarnos bien,
que estemos bien organizados, que la comunicación sea buena, gestionar los egos. Todas esas cuestiones harán que el contexto sea el óptimo para que luego pues, todo eso ocurra. Y por todas estas cosas que os digo y por las que venimos hablando hoy aquí, yo siempre digo en Lezama que para mí el fútbol es un deporte psicosocial. Y lo creo de verdad, creo que es el elemento clave en todo esto. Pero es verdad, y es algo curioso, que a pesar de que seguramente nuestros jugadores, entrenadores y toda la gente del club esté de acuerdo en que esta parte es importante, la presencia de los profesionales que nos pueden ayudar en este tema, como los psicólogos, pues ha sido muy reducida en nuestro club al menos, hasta la llegada de Edu fundamentalmente hace 3 años, que es entonces cuando empezamos a montar este departamento de psicología, ¿no? Ha habido mucha autogestión por parte de jugadores y técnicos, sigue siendo un tema sensible y se sigue haciendo mucho uso de recursos externos. Entonces, uno de los retos que tenemos es conseguir que los profesionales en esta materia que tenemos en el club sean quienes nos ayuden a hacer las cosas mejor. Y con ese objetivo general, pues Edu y yo siempre tenemos cosas en mente y yo os quiero contar 3 cosas en las que trabajamos todos los días y seguramente el lunes seguiremos trabajando. La primera no hace tanto referencia al número de psicólogos, porque creo que a día de hoy ya tenemos un número con el que podemos trabajar. Hace más referencia al rol de los psicólogos o a cómo integramos a los psicólogos en nuestro contexto, que es muy particular. Obviamente no es lo mismo ser psicólogo de un equipo cadete que del primer equipo masculino o femenino. Y todo en el fútbol es muy contexto dependiente, ¿vale? Depende de las personas, del entrenador, de los jugadores, de ese contexto en concreto. Pero sí que creo que esa integración de los psicólogos en nuestro contexto pues tiene que basarse mucho en lo que nuestros jugadores y nuestros técnicos opinan, que son los más importantes, y basarnos mucho en sus necesidades. Como han dicho esta mañana también, creo que está muy bien hablar de salud mental, pero no tenemos que trasladarles este asunto como un problema o como algo a solucionar, sino como una herramienta para mejorar su rendimiento. Y ahí creo que tenemos que ser ambiciosos todos. Y por último, y más en el contexto en el que yo trabajo, en el contexto de rendimiento, es fundamental que integremos a los psicólogos con el resto de departamentos. Porque la realidad es que los retos que tienen los médicos, los preparadores físicos, los nutricionistas, muchas veces pues, pueden verse ayudados por las habilidades que puede tener un psicólogo. Y, por ejemplo, Edu y su gente pues, ahora está desarrollando proyectos de psiconutrición, o estamos involucrando a los psicólogos en procesos de rehabilitación de lesiones, en procesos de conmociones cerebrales, por ejemplo, o también en cualquier estrategia dirigida a maximizar la adherencia de los jugadores hacia aquello que les proponemos, ¿no? Entonces, bueno, en general creo que tenemos un trabajo que hacer. Yo no soy psicólogo, pero es verdad que todos los que formamos parte del club, de alguna manera tenemos que definir cómo va a ser el psicólogo, en este caso, del Athletic Club en sus diferentes niveles. Un segundo punto importante es el de la gestión de la información, y esto tiene una parte muy fácil y una parte muy compleja. La parte fácil es que el club tiene que poner a disposición de los psicólogos herramientas que les permitan evaluar a los jugadores y a las jugadoras como ellos consideren, tratar esa información, analizarla, verla y poder tomar una decisión rápida. Nosotros tenemos nuestro sistema para recopilar toda la información que termina en un panel de este estilo, que ya os lo ha mostrado Edu esta mañana. Pero luego viene la parte complicada, y es que esta información que en principio queda entre jugador y psicólogo puede ser también interesante para un entrenador o para la dirección deportiva. Imaginad que viene el director deportivo y nos dice que están pensando en renovar a un jugador, es mucho dinero, tienen dudas, es una decisión estratégica y quieren saber pues, qué información tenemos a nivel psicológico y qué tal le vemos, ¿no? Entonces ahí entramos en un punto muy conflictivo en cuanto a la confidencialidad de esa información, en cuanto a la confianza que se ha creado entre el jugador y el psicólogo, pero es que es verdad que esa información puede ser muy relevante para tomar esa decisión para nuestra empresa, para nuestro club. Entonces tenemos que pensar mucho sobre esto y ser muy cuidadosos y definir muy bien cómo vamos a hacer, cómo vamos a compartir esa información. Y yo creo que hay cosas obvias, ¿no? Está claro que todo lo extradeportivo seguramente tiene que quedar fuera de todo esto, que la información nunca puede ser analizada de forma aislada por esas personas que toman las decisiones, que siempre tiene que ir acompañada de una explicación, de un proceso de educación, de la interpretación del experto, en este caso del psicólogo, y que además esas personas yo creo que tienen que proteger mucho al psicólogo en cuanto a que no pueden utilizar luego esa información de forma directa con el jugador o con las personas que les rodean, porque eso rompería toda esa confianza que se ha creado
con el psicólogo. Entonces, es un tema que todavía le estamos dando muchas vueltas, pero que consideramos que es importantísimo. Y por último está el tema de la investigación. Nosotros pensamos que la investigación es un motor importante para mejorar las personas y los procesos. Tal es así que en la última década en nuestro departamento pues, se han producido una serie de tesis doctorales y muchísimas publicaciones en revistas científicas. Pero claro, ninguna relacionada con la psicología. Y es ahí donde, por suerte, pues bueno, gracias a Edu, que va a comenzar con su proyecto de tesis doctoral y a la ayuda de la Universidad de Murcia y de Aurelio, pues por fin vamos a tener un proyecto que fundamentalmente va a buscar analizar toda esa información que estamos recogiendo en el día a día y necesitamos aprender. La realidad es que este es un departamento muy joven en nuestro club y necesitamos aprender sobre muchas cuestiones. Obviamente, le corresponde a Edu en el futuro presentar esos resultados aquí. Espero que sea pronto. Así que para resumir y terminar, simplemente deciros que yo creo que la psicología es una herramienta importantísima, no solo para crear un contexto seguro, sino para mejorar el rendimiento de nuestros jugadores y jugadoras. Yo os he comentado 3 ideas en las que estamos trabajando ahora, pero creo que todos tenemos que aportar y todos tenemos mucho que hacer. Yo, honestamente, soy muy optimista y creo que de todo esto sacaremos resultados muy positivos. Gracias. Muchísimas gracias, John. Muy interesante el trabajo que están desarrollando. Y nada, seguimos con Antonio Gómez, redactador físico de la Selección Española de Fútbol. Y adelante. Muy bien. Todo tuyo. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, antes de que se ponga la comunicación, es deciros que bueno, yo como murciano y como gente de fútbol de aquí de la tierra estoy encantado de estar aquí. Os agradezco mucho tanto la invitación a Aurelio como a la universidad, como a la Federación Murciana de Fútbol. Y luego también pues, bueno, estar en este elenco de presentadores y de moderadores también, ¿por qué no decirlo? Es un honor para mí, ¿vale? Me gustaría comenzar mi ponencia, si está por ahí. Cosas del directo. No. Aquí está. Vale. Bueno, pues yo vengo a contaros un poco, yo como veo, cómo podemos ayudar o qué podemos hacer como técnicos después del título que nos han puesto, ¿no? que es un título complejo, ¿no? Experiencias desde la multidisciplinaridad, el aprendizaje, el rendimiento y el bienestar psicológico, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues lo primero que podemos hacer, y yo voy a hacer, es agradecer a Aurelio Medilla, porque no sé si lo sabéis, pero hace 22 años compartimos un cuerpo técnico en el Orihuela en tercera división. Y a partir de ahí pues ha surgido una gran amistad, un gran respeto, una admiración mutua. Y bueno, pues me gustaría agradecerle a Aurelio pues que después de 22 años pues podamos estar aquí. Y es que el fútbol, decía antes, ¿no? El fútbol es para todos, ¿no? Pero es que el fútbol es maravilloso, ¿no? Tiene esa capacidad de juntar personas, juntar profesionales y que podamos seguir en contacto después de esto. Y aprovecho esta ocasión también para pedirle disculpas porque me ha invitado a muchos eventos y por cuestiones profesionales, la mayoría de las veces y de otras personales, pues no he podido asistir y estoy encantado de poder estar aquí con vosotros, ¿vale? Vengo a contaros también cuál es mi realidad. Ahora yo soy preparador físico de las categorías inferiores de la selección española, trabajo con la sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-21 y también tengo la suerte de ser redactador físico de la selección absoluta. Entonces, bueno, cuando yo llegué a la federación me imaginé que aquello era un contexto mucho más sencillo y mucho más simple que el trabajo que había hecho en un club, o por lo menos había estado en la selección de Polonia, pero bueno, era algo que podía controlar mejor, o era más similar al club. Pero aquí lo que me encontré cuando llegué a inferiores es que el elenco de personas y de perfiles que nos encontramos hoy en día en un equipo de alto rendimiento y una federación es increíble, ¿no? Y ese elenco pues, pasa por el seleccionador, por los fisios, por los médicos, por los preparadores físicos, los redactadores, los coordinadores técnicos, por los scouting, los secretarios técnicos, por el analista, por el entrenador de porteros, por los utilleros y también por un psicólogo
y un coordinador académico que es el que se encarga sobre todo de velar porque las actividades académicas de los jugadores pues sigan en funcionamiento durante su periodo competitivo. Entonces, bueno, más equipo multidisciplinar que este no he encontrado, ¿vale? Y entonces os invito a cualquiera de los que estéis aquí, independientemente del perfil que tengáis, que hay muchos roles y muchos perfiles para actuar desde esa multidisciplinaridad. Por otro lado, y claro, esto a mí me gusta venir mucho a los congresos por el networking que realizamos, porque vemos a grandes amigos, grandes compañeros, pero también porque te hace volver a estudiar, ¿no? Y entonces pues te hace volver a leer y volver a actualizarte, y eso es maravilloso, ¿no? Y entonces, leyendo una tesis doctoral del 2024 sobre una experiencia de multidisciplinar de equipos de trabajo de fisios, pues encontré un poco estos 4 elementos facilitadores del trabajo multidisciplinar, y con uno estoy totalmente de acuerdo, que muchas veces se da, pero otras veces no se da en los equipos, y es el de los valores compartidos. Es decir, todos podemos trabajar, cada uno tiene su rol, tiene su competencia, pero los valores de unos y de otros no están alineados. El modelo es el mismo, sí, la idea de juego sí, pero los valores como personas, como seres humanos, lo que vamos a transmitir a nuestros humanos deportistas a veces no es lo mismo, y debemos de partir de ahí. Y ahí la psicología creo que tiene mucho que ver. Luego, evidentemente, la comunicación efectiva, la buena comunicación entre las personas, entre los profesionales, pues hace que todo esto fluya y vaya mucho mejor. Fijaos, yo aprendí en Polonia, en la selección de Polonia, porque voy a hablar de otras experiencias porque la selección española me han pedido que hable un poco menos, pero la selección de Polonia yo tenía un reto y era, iba a una selección que tenía 25 jugadores que hablaban un idioma que yo no entendía, tenía que hablar con ellos en inglés, jugaban en 5 o 6 países diferentes y cada uno tenía una movida diferente. Y entonces yo lo que me planteé es, oye Antonio, tienes que intentar sacar un momento de la concentración para hablar con cada uno de ellos. O sea, comunícate con ellos, acércate a ellos. Y eso es lo que hago ahora con las selecciones pequeñas y lo que intento hacer con la selección grande. Pero ya no solo con los jugadores, sino con todo el elenco de personas que rodean a los equipos. Porque claro, estar 10 días conviviendo 24 horas, la tensión del resultado, tal, y te vas a casa y dices, hostia, si con Pepito no he hablado, si con Juanito no sé, no, es que ni ha pasado por mí. Es algo que es un elemento facilitador para ese trabajo multidisciplinario. Y luego, pues bueno, la experiencia profesional de cada uno, hoy lo hablábamos, ¿no?, entre bambalinas. No somos los mismos ahora con casi 50 años que con 25. Evidentemente tenemos mucho más bagaje, mucho más conocimiento y muchas más batallas que hemos lidiado y que podemos compartir con gente, ¿no? Luego, otro artículo muy interesante que os quiero compartir es un artículo que habla de la influencia de los roles en la recuperación de lesiones, ¿no? Yo creo que uno de los momentos, lo hemos visto esta mañana también en alguna de las charlas, uno de los momentos clave en el rendimiento del jugador es la recuperación de lesiones, ¿no? Esos momentos críticos. Yo como recuperador me encuentro con problemas que van asociados a la lesión antes, después, en el durante y tal. Y entonces la percepción que tienen los jugadores de la influencia que tienen diferentes roles dentro de su lesión o dentro de su recuperación de lesión. Y nos encontramos, que a mí me ha parecido muy sorprendente, que el doctor es uno de los roles menos influyentes. Porque el doctor es verdad que hace el tratamiento, hace el diagnóstico, opera tal, pero después está en nuestras manos. Está en las manos de los practitioners, está en las manos del preparador físico, del redactador, del fisio sobre todo, y está en manos del psicólogo. Y eso ya nos lo está diciendo la bibliografía. Y luego también nos está diciendo la bibliografía que hay una serie de herramientas para monitorizar la carga y esos procesos de recuperación. ¿Y sabéis cuáles son esas herramientas? Casi todas. Son herramientas objetivas que el jugador utiliza para tener más confianza. Es decir, si yo al jugador le digo, no, es que mira, hace una semana hacías aceleraciones de 3 metros por segundo al cuadrado y ya hemos pasado a 3,6. Has mejorado el 20%, pero es que la semana que viene vas a hacer 4,2. Y supongo que vosotros como psicólogos tendréis las vuestras. Esas herramientas son las que el jugador al final valora y las que le van a dar la confianza para poder recuperarse y en un momento determinado, como expresé en la pasada Eurocopa, al final el trabajo del recuperador es tan bonito como que cuando alguien se lesiona y va a salir a jugar otra vez, parece que vas a jugar tú, porque te están examinando a ti. Entonces, bueno, esas son las herramientas que ya nos dice la bibliografía también que nos pueden ayudar. Y luego están
los famosos, ¿no? Ahora está muy de moda, los KPIs, ¿no? Los indicadores clave de rendimiento, que en este artículo Martin Bushey nos dice, oye, en vuestro departamento, ¿estáis marcando goles o estáis tirando al palo? O sea, ¿estáis trabajando realmente para marcar los goles? ¿Estáis decidiendo cosas a partir de parámetros objetivos para marcar el gol y para ser determinantes? ¿O solo estáis haciendo cosas para, bueno, si le doy al palo ya estoy contento? Entonces, bueno, dentro de esos indicadores de rendimiento hay algo que es muy importante y es el punto 3, priorizar los indicadores clave. O sea, como cuerpos técnicos, como cuerpos médicos, como lo que nos sintamos, staff. Si tenemos 3 o 6 indicadores clave para la recuperación, para el rendimiento, para la optimización de ese jugador o de ese equipo, seremos mucho más capaces de medirlo, tomar decisiones y saber si estamos mejorando. Independientemente que luego el penalti lo metamos o no, que todos sabemos de qué va esto. ¿Vale? Hablamos de rendimiento. Normalmente, bueno, los que venís de ciencias del deporte, ¿qué os voy a decir? Todos sabemos la importancia que tiene la programación del entrenamiento, la periodización del entrenamiento. Pero yo la pregunta que hago es, oye, hay que priorizar el entrenamiento, pero ¿se periodiza la recuperación? ¿Se periodiza la nutrición? ¿Se periodizan las habilidades psicológicas? ¿Hay una periodización y una perfecta programación de las habilidades específicas de ese jugador? Pues igual es el momento de que, igual que hay una teoría del entrenamiento que es maravillosa, ¿no? Y que la que nos hemos formado casi todos, haya también una teoría del entrenamiento en otro tipo de habilidades. Y para ello, mira, y esto es una de las cosas que más orgulloso me siento, yo cuando llegué a la federación llegué a un entorno de trabajo en el cual pues, yo venía de diferentes experiencias y aquí pues cada uno hacía las cosas un poco a su manera, ¿no? Como uno venía del Madrid, otro del Atlético de Madrid, otro del Barcelona, pues cada uno... Entonces un día nos sentamos y dijimos, oye, que somos muy buenos, pero tenemos que hacer las cosas iguales, similares. Tenemos que proponer una metodología uniforme, conjunta, y además tenemos que acercarnos a los clubes. Porque cuando están en los clubes hemos visto que hay una separación, hay un distanciamiento con la selección. Y entonces nos hemos propuesto, y estamos en ello, y este es el primer artículo que hemos hecho, para hacer un enfoque integrado del óptimo rendimiento para nuestros jugadores. Es decir, tener la comunicación y los datos reales del jugador por parte del club y nosotros después poder programar ese entrenamiento de la misma manera que entrenemos a la sub-15, que entrenemos a la sub-17, sub-19, sub-21. Y sabéis que el año pasado fue uno de los años mejores para la Federación Española de Fútbol en cuanto a resultados. Casualidad o no, que pusimos todo en orden. Nos reunimos con los seleccionadores, les vendimos la moto, tenemos que estandarizar procesos, tenemos que hacerlo de esta manera, de esta, y ¿sabéis lo que pasó? Que no lo compraron. Pero es que esa información pasó a los clubes y hemos ido a exponerlo a clubes importantes, no al club del Pico Esquina, ¿no? Como decía Javi Jante, ¿no? Tienes que decir Pico Esquina en la presentación. Pues mira, ¡pum!, ya lo he metido, el club Pico Esquina. Entonces, bueno, también os quería hablar de una experiencia maravillosa que también tuve en el Fútbol Club Barcelona, que fue con la psicóloga, no sé si la conocéis, Inma Puig. En el Barcelona teníamos una cosa buenísima, maravillosa, y es que todos los miembros del cuerpo técnico, una vez a la semana salíamos de la ciudad deportiva, nos reuníamos en una mesa redonda con esta señora, que es experta en el liderazgo de equipos profesionales de alta exigencia. Es la psicóloga del Seller Can Roca. Entonces, yo con ella aprendí muchísimo, porque allí desafiábamos conflictos individuales y grupales, ya no solo de nuestro equipo, de nuestros jugadores, sino también de nosotros mismos, de cómo funcionábamos, de qué teníamos que hacer, Y aprendí una cosa maravillosa para mí, porque entonces, claro, yo pasé a entrenar a Messi, Luis Suárez, Neymar, Iniesta, Busquets, Piqué, Ter Stegen, y ella me enseñó una cosa maravillosa que es, oye, Antonio, no esperes comportamientos ordinarios de gente extraordinaria. Porque ellos no van a actuar como si fuese otro jugador. Van a actuar de forma extraordinaria en todo momento. Y tú tienes que estar preparado para ello. Y sobre todo para poder asumirlo.
Y también me enseñó varias cosas, ¿no? Pero todo el mundo trabaja mejor cuando le tratan bien. Hombre, no se ha jodido. Yo vengo aquí encantado, porque sé que Aurelio me va a tratar de maravilla. Pero si voy a un entorno hostil, si voy a un entorno donde yo no voy a poder desarrollar mis capacidades, al final no voy a querer ir, por uno o por otro motivo. Y luego, pues bueno, hablando un poco de las emociones, ¿no? Que la experiencia pues, nos enseña que solo recordamos lo que nos emociona. No sé, yo aquí no vengo a inspirar a nadie, pero seguro que si en algún momento os puedo emocionar con algo, como se emocionaba Aurelio en ese rondo que comentabas, Pablo, pues eso es lo más maravilloso, ¿no? Eso es lo que vamos a recordar siempre. Y ya por último, me salen las diapos un poco raras porque las he pasado de Keynote a PowerPoint, pero bueno, ahí podéis ver una concentración, datos del wellness, del cuestionario de wellness de bienestar y salud, del cuestionario de McLean en 2010, ¿vale? De nuestros jugadores. Y como veis ahí, por colores y por numeritos, pues podemos ver, analizar en cada momento, en cada día, cómo está ese jugador. Pero no solo cómo está ese jugador en ese día en concreto, sino cómo está ese jugador a lo largo de los días. Si va mejor, si va peor o si en un momento determinado tenemos algún problema. ¿Qué pasa? Que eso está hecho sobre 5 ítems. Nosotros utilizamos muchísimo, imagino que vosotros utilizaréis el ítem del estrés, pero nosotros utilizamos mucho el ítem de la fatiga y del dolor muscular. Y a nosotros eso nos da un wellness físico, que le llamamos, donde podemos analizar y podemos ver, por ejemplo, que el día 17 el primer jugador está en un wellness físico de 5/10, luego necesita una adaptación a ese entrenamiento posterior o una recuperación especial, y de esa forma intentamos ayudar a los procesos y intentamos ayudar a aquel jugador a que pueda llegar a los partidos en las mejores condiciones posibles. Y ya pues casi acabando, y esto ya es más de ciencias del deporte, pero también hay una relación entre esa percepción subjetiva del esfuerzo que tienen los jugadores con su carga externa. Es decir, lo que hacen realmente en el campo con lo que ellos perciben que han hecho. Y eso puede dar lugar a adaptaciones positivas, adaptaciones negativas o incluso a decirnos a nosotros si tenemos que incrementar o reducir la carga. Veis ahí un ejemplo de un jugador pues, que da un RPE de 7 habiendo hecho un trabajo muy alto y otro habiendo hecho un trabajo muy bajo dan un RPE de 10. Es decir, que ahí nosotros deberíamos de interpretar que algo está ocurriendo y que algo está pasando y que deberíamos de optimizar el rendimiento del jugador de manera diferente, aunque pertenezcan al mismo equipo y al mismo entorno. Y ya para terminar, y sin más ánimo de aburriros, daros unos mensajes para que os llevéis a casa un poco y podáis recordar algo de esta charla, ¿no? Que tenemos una serie de elementos facilitadores del enfoque multidisciplinar, como son alinear valores y la comunicación efectiva, para mí fundamentales. Tener unos KPIs como indicadores claves para el rendimiento. En cada entorno y cada contexto elegiremos unos. Probablemente, John, en el Atleti, pues elegiréis unos y en la Real Sociedad pues elegirán otros, ¿no? En cada contexto se pueden utilizar unos u otros. Los enfoques que sean integrados y adaptados a los diferentes contextos. Nosotros estamos muy contentos de seguir un modelo y una periodización y un enfoque adaptado al contexto nuestro federativo internacional de la selección española. Y luego, pues también diferenciar lo que es un grupo de trabajo de un equipo de trabajo, ¿no? Que muchas veces lo utilizamos de la misma forma. Y un grupo de trabajo es un grupo de gente que, bueno, pues sin tener ninguna conexión unos con otros, pues tienen un mismo objetivo y van funcionando. Pero un equipo de trabajo es ese mismo grupo de trabajo sabiendo que a donde yo no voy a llegar, va a llegar mi compañero. Y cuando yo no puedo hacer una función, está salvada porque otro me va a ayudar. Y entonces cuando conseguimos ese espíritu de equipo, ese espíritu de familia que habla Luis muchas veces, Javi, nosotros pues, podemos estar mucho más cerca de ayudar al jugador que no. Y luego, pues bueno, utilizar cuestionarios y algunas métricas de bienestar, tanto físico como de salud como psicológico, para optimizar el rendimiento. Así que nada, muchísimas gracias y gracias por la invitación y reitero mi agradecimiento a todos los que estéis aquí en la hora de la siesta y estáis aguantándonos.
Muchas gracias, Antonio. A continuación, os doy paso en este caso a Ricardo de la Vega, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y responsable del área de Psicología del Deporte de la Federación Española de Baloncesto. Adelante. Bueno, muchas gracias. Entiendo que se me escucha bien. Bueno, en pequeñas conferencias, porque estos son 10 minutillos, para compartir con todos y con todas vosotros, lo primero es decir que con el corazón en la mano, que es un auténtico orgullo y satisfacción poder estar hoy aquí, porque comparto escenario con gente con la que yo valoro y llevo trabajando mucho en este ámbito que nos apasiona, que es la psicología del deporte. En primer lugar, me gustaría, por supuesto, agradecer, todos lo hemos ido mencionando y todos tenemos pequeñas anécdotas que después en la cena, Aurelio, podemos comentar, compartiendo momentos de fútbol. En mi caso, el que he compartido contigo no era el mejor que podamos describir, pero luego os lo comentaré. Bueno, quiero agradecer, veo a Eduardo, veo a Gloria, veo a Toñi, no sé si la veo por allí, pero grandísimos profesionales de la psicología del deporte. Y me gustaría empezar por decir una cosa que siempre me sale del corazón, y es que estamos en un país en el cual la formación en psicología del deporte ha ido mejorando mucho, tanto es así que creo que cada ciudad del territorio nacional podríamos decir 1, 2 o 3 compañeros y compañeras de un grandísimo nivel. Y en la selección nacional tenemos a gente de máximo nivel, en clubes tenemos a gente de máximo nivel, pero, hoy me vais a escuchar un poco con mi idea de la psicología del deporte, todos los que estéis apasionados por esto no debemos centrarnos únicamente en el contexto del deporte y el máximo nivel de rendimiento. Tenemos mucho más conocimiento para poder aportar a nivel social. Y, por supuesto, hay vida más allá del fútbol. El fútbol, por supuesto, es una manifestación que en España nos apasiona y nos encanta, pero tenemos un montón de conocimiento. Para comenzar un poco lo que os voy a contar, y mi idea es un poco vaciarme, con cosas que según escuchaba y anotaba y me gustaría compartir con todos vosotros, os voy a pedir que levantéis la mano, los focos estos uno no ve demasiado bien, pero os voy a pedir que levantéis la mano los que seáis estudiantes de psicología. Bien, de CAFID, Ciencias del Deporte. Ok, vale. Bueno, pues lo que voy a hablar tiene sobre todo que ver con los que acabéis de levantar la mano en primero o en segundo lugar. Yo mi plaza la tengo también en Ciencias del Deporte, en la Autónoma. Pero mi formación es de psicología y con ese espíritu voy a compartir algunas cosas. La primera, si yo bajo del escenario, como voy a hacer, y toco en el hombro a 2 personas y os digo que una de ellas va a contar un chiste y otra de ellas va a hacer un pequeño baile con una música que me tienen preparada, ¿qué pensaríais? No vamos, hay un humorista que dice, no me miren o no me escuchen, vamos a hacerlo. Bien, quiero que cierren un segundo los ojos y que vayan pensando, por favor, en un chiste muy bueno que sepan o en sus habilidades para el baile. Y tocaré rápidamente a 2 personas. Por aquí yo creo, 1 ya y 2. Por ahí si miráis. Bueno, me sirve que salgan, por favor, las 2 personas que he tocado en el hombro. Bueno, todos os miráis unos a otros, no he tocado a nadie, tranquilidad. Pero, ¿yo he generado algo en ustedes, sí o no? ¿Qué he generado? Por un lado, ansiedad, ¿sí o no? Salvo, ¿cuántos andaluces tengo por aquí? Yo digo en plan de broma, andaluz está levantando la mano diciendo yo me sé uno muy bueno, muy bueno, muy bueno. Va un alemán, un francés y un español. Bueno, fijaos que yo lo que he hecho es intentar impactar sobre algo que me gusta compartir con todos ustedes hoy. Y es que la psicología es una ciencia realmente compleja y aplicada. Lo que acabamos de generar aquí es algo muy rápido, que es, ¿qué acabáis de experimentar? Empieza por E. Una emoción, ¿verdad? Una emoción que hemos generado de forma rapidísima y que todos los chavales y chavalas que están compitiendo hoy en nuestros barrios, Laura decía que después tu hijo tiene un partido, ¿no?
van a experimentar sensaciones parecidas. ¿Qué es lo que busca todo ser humano cuando yo me acerco y yo marcaba los pasos o hacía un ruidillo y pensabais que estaba cerca de vosotros y que por lo tanto os podía tocar el hombro? ¿Qué os pasaba por la cabeza? Algunos, la inmensa mayoría, levantad la mano los que pensabais, si yo me acerco, por favor que no me elija. Si tiráramos una foto, ¿verdad? ¿Quiénes, por si acaso, habéis pensado que sí? Aurelio, luego cierras contando un chiste o algo, ¿eh? Bueno, fenomenal. Fijaos que lo que ha pasado es algo muy sencillo. Todo ser humano y todo equipo lo que va a buscar es intentar adaptarse del mejor modo posible a un escenario, a un contexto. Me da igual que sea básquet, que sea fútbol, que sea el escenario que fuere. Y para eso venimos con una serie de dimensiones básicas de respuesta que son las que trabajamos en psicología. Todos tenemos un pequeño rol de psicólogos y de psicólogas, pero eso no nos hace competentes en psicología. Por eso hoy en día tenéis que tener una ambición tremenda a los que estáis como estudiantes para tener una buena formación. Porque mirad, lo que os ha pasado es lo siguiente. En primer lugar, dimensión cognitiva. Somos lo que pensamos. En 10 segundos, no más, intentad interiorizar qué tipo de pensamientos pasaba cuando yo me bajaba del escenario y veíais que os podía tocar en el hombro. ¿Eso que pensabais tenía que ver con lo que ibais a afrontar? ¿Sí o no? ¿Con cómo lo habéis afrontado? Por lo tanto, hay todo un área que tiene que ver con la cognición, con el pensamiento, con las imágenes mentales que nos hacemos cuando vamos a competir. Segundo gran área, la emoción. La emoción es la caja negra de la psicología. La emoción se suscita súper rápido, pero ¿cómo conseguimos que un deportista en unos Juegos Olímpicos sea capaz de responder de forma, decimos, homeostática, equilibrada? Es complejo, ¿eh? Tercera gran dimensión. Enseñadme vuestras muñecas, por favor. Vale, muchos de vosotros lleváis algún dispositivo que nos permite medir aspectos psicofisiológicos. Nuestro cuerpo responde. Bien, por lo tanto, tenemos que tener habilidad y competencias para trabajar todo eso. Cuarta gran dimensión, la conducta, lo que yo hago. ¿Seríais capaces de analizar vuestro lenguaje no verbal en un contexto competitivo? ¿Qué observaríamos en un deportista que tiene que rendir en un contexto y va y está en los tacos de salida en un campeonato del mundo de, por ejemplo, atletismo? ¿Su rostro nos dice algo? ¿Sí o no? ¿Cómo regulamos el comportamiento, la conducta? Esto que os digo que parece fácil tiene un nivel de complejidad grande, porque levantad la mano los que os veis capacitados y capacitadas para evaluar la dimensión cognitiva. ¿Cómo piensa un deportista? Levantad la mano. La dimensión emocional. ¿Cómo siente un deportista? ¿Sabéis evaluarlo? La dimensión psicofisiológica. La conducta. Si no habéis levantado la mano, es porque desde la psicología como ciencia os podemos aportar un montón. Porque vamos a trabajar la evaluación y la intervención de todos estos procesos psicológicos básicos, entendiendo que además hay, yo digo, dos aspectos esenciales influyendo sobre estas dimensiones. Y además son dos procesos muy de la psicología. El primero es la personalidad. Yo no puedo explicar la adaptación sin saber cómo soy, cómo es mi personalidad. Los psicólogos y las psicólogas tenemos las competencias para evaluar y para intervenir aquí. Segunda gran dimensión condicional, y con eso voy avanzando, la motivación. ¿Cómo estamos a nivel motivacional? Y en esta parte me detengo un segundo, porque aquí es verdad que hay un rol profesional que quizás a la psicología
nos ha hecho un poco de competencia o mucha, saben bastante y pueden llegar a, digamos, apartarnos en el rol profesional en el contexto del deporte. ¿Qué profesionales? ¿A quién me refiero? A los coaches. Que la motivación, que es esta dimensión condicional, también la manejan bastante bien. Con esto te os quiero decir, a ver, todos los que estáis aquí escuchando debéis tener una formación grande sobre estas dimensiones. Cuando comentaba, por ejemplo, antes Antonio, sobre el uso de cuestionarios, ¿vosotros pensáis que un cuestionario nos permite predecir comportamiento? Levantad la mano los que pensáis que si yo os pasara aquí un cuestionario de bienestar, yo podría adivinar cómo estáis, vuestra salud psicológica, pasándoos un cuestionario. Levantad la mano. Los que lo levantáis sois muy generosos. Porque en primer lugar pensáis que el cuestionario es infalible. Es decir, algo tan complejo como la salud psicológica, soy capaz de abordarlo mediante 5 ítems, como decíamos en el cuestionario de Wellbeing. Si eso fuera así, la psicología, perdonadme la expresión, pero serviríamos de relativamente poco. El cuestionario, si vamos a uno de los grandes clásicos en psicología, que es Cattell, el cuestionario, los datos Q que decía él. Un poco de todos, y además estuvimos aquí hace bien poco y fue una experiencia increíble donde la gente estaba entregadísima. Creo que es importante saber, que es un contexto diferente. Hay muchas cosas que es muy parecido a los clubes, pero hay ciertas cosas que son diferentes. En primer lugar, tenemos a los jugadores 8 o 10 concentraciones al año, donde cada concentración es un promedio de 7 días, donde el resto de tiempo no nos pertenecen los jugadores. Y si queremos, levanta la mano, con lo cual no podemos hacer nada. Levanta la mano, con lo cual no podemos hacer nada. De diferentes equipos. Y cada concentración puede venir 23 jugadores diferentes. Y es un contexto, donde no se entrena. Donde no tenemos tiempo para entrar a automatizar cosas para luego hacer. No tenemos tiempo. Generalmente nuestro entrenamiento son las charlas. Entonces es un contexto donde lo que hacemos es acelerar procesos. Acelerar procesos primero de construcción de equipo, donde en un club, hay mucho psicólogo aquí. Trabajo esto en pretemporada, luego, cerca de Navidad trabajo esto, luego a mediados, según vayan. Aquí no hay tiempo. Entonces, el generar identidad, el generar sentimiento de pertenencia, de entrenar los valores, si no hay tiempo. Entonces, intentar acelerar todos esos procesos. Igual que los entrenamientos. No podemos entrenar. Si es que, básicamente, lo que hacemos son compensaciones y activaciones en los entrenamientos. Preparar el partido, activar y recuperar entrenando para el siguiente, que jugamos cada 2 o 3 días. Entonces, ese contexto, obviamente tú no lo eliges, pero sí que es cierto que el contexto determina mucho. Entonces, a través de ese contexto, ¿cómo hacemos nosotros para intentar llegar o tratar de influir al jugador? Por lo menos desde mi figura de psicólogo. Primero, obviamente, como hacéis cada uno de vosotros que trabaja en clubes a nivel individual con deportistas. ¿Trabaja de manera individual? Sí. ¿Es un contexto diferente? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque el jugador sabe, primero, el jugador te viene muy regalado. Segundo, sabe que lo que va a hacer en esta concentración le va a determinar para la siguiente, porque un error o su rendimiento puede venir o no venir. Con lo cual, el jugador o la jugadora, todo lo que le suene o etiquete como vulnerabilidad, como debilidad, te lo va a esconder. Yo me acuerdo cuando jugaba, en mis tiempos, yo no decía la verdad ni al médico. A mí me solían preguntar antes del partido, ¿cuáles son mis sensaciones? Siempre eran buenísimas. Era mentira, estaba cagadísimo. Entonces, eso determina muchas veces que realmente puedas ayudar a un jugador. Pero aún así, ¿qué hace más probable que puedas ayudarle? Pues tener un buen vínculo con él, tener cierta confianza. Entonces, en esa confianza, primero, yo creo que para tener una confianza con el jugador, está en lo que le puedes decir
Oye, mira, máxima confidencialidad, discreción, oye, lo que digas se queda aquí. Pero luego es más importante de todo el hacer. Y ese hacer, joder, conlleva un tiempo. Y ese tiempo, pues es normal que el jugador, a vosotros psicólogos, es mi experiencia, no es verdad absoluta, es mi experiencia. Pues te pueden meter en la nevera y puedes estar bastante tiempo sin realmente ver que tienes impacto en el jugador o que tienes influencia en el jugador. Y yo creo que esto lo tenemos que tener con absoluta paciencia y con absoluta naturalidad. Porque realmente muchas veces, estamos acostumbrados a esa intervención formal, ¿no? Viene a un despacho, lo sentamos y como tampoco hay mucho tiempo, puedes generar mucho vínculo de manera muy informal, una psicología muy de pasillo. Oye, que ves a un futbolista entrenando, después de entrenar, estirando, oye, pues te puedes acercar. O que estéis esperando al autobús o al aeropuerto, bueno, pues podéis empezar por generar cierto vínculo sin hablar de nada especial. Y creo que es una buena manera de poder generar vínculo con el jugador. Estaba muy de acuerdo, creo que Pablo a la mañana había dicho algo como que era muy importante la psicología preventiva. Y creo que entre todos tenemos que trabajar para que esa psicología preventiva se pueda normalizar, desde la base hasta arriba. Creo que ahora el jugador, en contexto de fútbol, tiene muy normalizado, por ejemplo, el poder entrenar el aspecto condicional estando bien. Y si tú le preguntas que por qué entrena y mañana sigue entrenando el aspecto condicional si está bien, y que bueno, pues para seguir estando bien y para mejorar, ¿no? Pero es que la psicología es un poco eso. Es que no tenemos que estar mal para poder ir a un psicólogo. Al final, lo que habláis a la mañana de optimizar el rendimiento. Y yo creo que de eso se trata. Oye, ¿por qué vas al psicólogo? Porque quiero seguir estando bien, quiero seguir conociéndome. Y si encima mejoro un 4, un 5%, es que en el alto rendimiento la diferencia es esa. Es que la diferencia entre uno que está por encima del otro generalmente suelen ser aspectos mentales y es mínima. Entonces yo creo que desde ahí podemos ayudar al jugador. En la selección concretamente, como esa intervención con el jugador a veces es más limitada, hay una intervención indirecta a través del entrenador. Y básicamente, bueno, aquí hay creo que algún entrenador, Pablo es entrenador, generalmente yo creo que el entrenador, su gestión al final se basa a través de tomar constantemente decisiones. Decisiones que tienen una presión temporal, donde tienen que decidir muchas veces sin toda la información y en un contexto de presión. Entonces, yo creo que está más que demostrado que decidir en estados emocionales intensos, iba a decir que decides peor, pero yo por lo menos intento ayudarle a que se arrepienta menos, a que por lo menos, bueno, intente estar en un estado emocional tal que se arrepienta menos. ¿Cuántas veces, joder, en nuestra época cogíamos al presidente eufórico y aprovechamos para pedirle las primas dobles después de un partido? Y luego yo creo que si pensamos un poco en el liderazgo de un entrenador, al final lo que hace un entrenador es dar charlas individuales, grupales, por líneas, dar feedback en las tareas, hablar con un jugador, motivar, dar confianza. Y al final, joder, la sensación del denominador común de ahí es la comunicación. Si es que muchas veces el liderazgo de un entrenador es a través de conversaciones. Entonces, tiene sentido pensar que cuanto más experto sea un entrenador en comunicar, más impacto va a tener un jugador. Y desde ahí yo creo que la figura del psicólogo, bueno, le podemos ayudar a generar más impacto en el grupo a través de estas herramientas. Hablamos un poco también, que hablaba Pablo, de esa hiperespecialización. Realmente es cierto que cada vez estamos más gente alrededor del jugador. No tanto como la NFL, que son tropocientos mil, pero sí que hay mucha gente alrededor del jugador. Entonces, hablando un poco de la multidisciplinaridad, es que si no hay interdisciplinaridad,
O sea, si realmente solos, que estamos muchos, pero no nos coordinamos y nos cohesionamos y trabajamos en equipo, no vamos a ser muy eficaces. Y yo creo que el primer trabajo nuestro es trabajar de ese ego, de que muchas veces en situaciones sentimos que somos más importantes para el jugador de lo que somos realmente. El otro día, me acuerdo, lanzamos penaltis. Y si yo hablo con un jugador antes de los penaltis, y si lo metes porque, habló conmigo. O sea, realmente, y tenemos la suerte de la selección, de estar mucha gente alrededor del jugador, pero realmente sentirse cómodo en un segundo plano. Y más la figura de un psicólogo, donde realmente creo que tiene que estar constantemente en un segundo plano y realmente sentirse útiles de ahí. Y luego creo que a veces en contextos, bueno, mi experiencia que yo he visto, a veces la gente que rodeamos al jugador, muchas veces lo que intentamos es tener el agrado del jugador, ¿no? El cariño del jugador. Y a veces conseguir el cariño del jugador, lo hacemos a través de decir lo que quiere escuchar. Entonces desde ahí es un peligro, porque realmente además si son más en fútbol formación, en fútbol base, no le estamos ayudando a mejorar. Diciéndole lo que quiere escuchar no le ayudamos a mejorar. Y segundo, si ya es en la élite, realmente es tan importante que consensuemos el mensaje y que sea el mismo mensaje para el jugador y que tanta gente que estamos alrededor podamos dar el mismo mensaje a los jugadores, es muy importante, porque ahí no hay fisuras. Así que, por mi parte, ya está. Me sobra bastante tiempo. Perfecto, para las preguntas. Si tienes algún otro truco de magia. Bueno, ahora tenemos 5 minutillos aproximadamente, por si tenéis que hacerle o si queréis hacer alguna pregunta a alguno de ellos. Si no se anima nadie, voy a empezar yo. Mira, ahí una ahí. Ah, vale. No veo la mano. Por allí. Hola. Bueno, primero que nada decir que me ha gustado mucho todo lo que han dicho. Personalmente soy una persona que consume demasiado el fútbol, tanto el varonil como el femenil. Entonces creo que viéndolo desde este aspecto y todo lo que han comentado, ahora yo quisiera cambiar un poco la pregunta al punto de que, se ha hablado mucho de esta parte, obviamente, de los jugadores, de cómo se maneja, etcétera, pero también ustedes, al ser parte de un equipo técnico, también están ante el ojo público y muchas veces ante la afición se suele pasar esta bolita a decir como no, entonces si no fue culpa del jugador, fue culpa del director técnico, fue culpa del preparador, fue culpa del fisio. Entonces, ante como esta parte del ojo público, ¿ustedes cómo manejan como toda esta parte que se puede llegar a dar hacia ustedes, hacia alrededor? Era la pregunta que te iba a hacer, Pablo, porque iba a coger la colación de que él ha dicho, el fútbol es de todo. Y yo iba a decir, ya, pero es que todos saben de fútbol. Y eso tiene su parte mala también. Pablo. ¿Te llamas, por favor? ¿Cuál es tu nombre? Perla. Perla. ¿Te has dado cuenta que tu pregunta, al final, va a la moderadora y la moderadora va al míster? O sea, cuando dices la prensa y todos los fisios, cuando las cosas van mal, ellos no lo van a hacer tan mal como yo, que yo soy el entrenador. Entonces yo soy el súper culpable. Mira, yo creo que forma parte del sueldo y forma parte de las atribuciones que tenemos cada uno de nosotros. Cuando estaba yo escuchando a los compañeros, que me reafirmo en lo que he dicho al empezar, ahora que los he escuchado a todos, me doy cuenta que todos saben más de lo suyo que yo. Pero mi labor como entrenador es coordinarlos a todos y ser capaz de que los egos que tenemos todos vayan todos en una misma dirección, o por lo menos que no se nos escapen mucho, ¿no? Pero es así. Yo tuve la oportunidad, yo fui compañero un año de Guardiola, de Pep Guardiola en el Barça, y una temporada que no entrené, pues le pedí que me dejara ir a verlo entrenar. Y me dijo, bueno, venga, vente y tal, hemos sido compañeros, y bueno. Y un día que pude, de los 4 días, uno pude hablar con él, el resto ni pude. Y me dejó un ratito hablar con él en su despacho y tal y cual, y me decía, Pablo,
no me lo dijo él, me lo dijo Lorenzo Buenaventura, que es alguien que lleva trabajando con él, su preparador físico, muchísimos años, y me decía, dice, Pablo, ¿te puedes creer? Dice, de verdad, créeme, que de los 22 jugadores de la plantilla, y estamos hablando de Piqués, Messi, Valdés, Puyol, o sea, nos han hecho campeones del mundo, de Europa. Dice, al míster le preocupa más la gestión de los sargentos que de los soldados. O sea, tienes 22 futbolistas, pero es que tenía 18 personas entre colaboradores con sus egos, con sus problemas, con sus miedos, con sus situaciones en casa, con el jugador del Barça, pagar la hipoteca no le preocupa mucho, realmente. Pero a los 18 que estaban con él le preocupa pagar la hipoteca. Entonces, dice, le preocupa más el que nos llevemos bien entre nosotros y seamos profesionales a la gestión de los jugadores. Entonces, fíjate hasta qué nivel, ¿no? Sobre todo yo creo que no sé, os lo comparto con vosotros, ¿no? De responsabilidad. Si el otro día Lamine Yamal falló un penalti, pero es que el puñetero es tan bueno y tiene tanta suerte que sus compañeros le arreglan el marrón. Pero si caemos eliminados y no vamos a la Final Four, tenemos pues una movida que tiene que solucionar Javi con su padre y con Lamine, con los dos. Pero la culpa, el malo de todo no es Lamine, el malo sería el míster, porque ¿cómo narices deja atinar a un crío de 17 años un penalti con la responsabilidad que tenía? ¿Miento o no miento? Más allá del psicólogo, del readaptador, del fisioterapeuta, que gracias a ellos Lamine se pone a tirar el penalti. Pero luego, el supermalo es el míster y tiene que asumirlo. Y yo creo que proteger a tu equipo de trabajo. Al menos ya te digo, no sé, es lo que pienso yo, igual otros pensáis diferente. Os lanzo la pregunta también a ver si ellos nos dicen algo. A veces en el fútbol, en tono de broma, se suele decir que es importante crear algún puesto para que en caso de que vaya mal, tener la posibilidad de culpabilizar, ¿no? De tener la cabeza en bandeja de plata y ofrecerla arriba para que la responsabilidad pase, por ejemplo, en un redactador o se suele decir en términos de broma. ¿Alguna pregunta más? Bien, buenas tardes. Mi pregunta iría más para Iván Vivo. Creo haberte entendido que vosotros incorporáis el servicio de psicología, ¿no?, en vuestro trabajo. Y mi pregunta iría encaminada a si lo incorporáis de forma protocolaria, por así decirlo, es decir, se lo presentáis a todos los deportistas que os llegan, o lo recomendáis una vez habéis detectado alguna variable psicológica que está fallando, por así decirlo. Sobre todo lo digo por el tema de la prevención que hemos hablado en otras mesas. En alto rendimiento, sobre todo cuando es más fútbol elite, muchos ya vienen trabajando con un psicólogo. Nosotros simplemente, al final, cuando entramos a trabajar con algún jugador como servicio privado suyo, contactamos con la gente que ya está en su ecosistema y nos integramos en ese ecosistema. Y cuando, por así decirlo, nosotros ofertamos nuestro servicio, es un servicio integral donde también incluye ya psicología de base. Siempre, como decía, a modo también dentro de la optimización del jugador, no como hemos identificado que tiene un factor que puede ser potencialmente patológico o que potencialmente nos puede crear un problema, sino ya entra dentro, igual que tenemos nutrición, igual que lo tenemos todo, integramos también ese servicio. ¿Una más? Si hay alguna más. Bueno, buenas tardes. Primero de todo, muchas gracias por vuestras ponencias y por compartir vuestro conocimiento. Y mi pregunta va hacia Javier López. Y quería preguntar, ya que has comentado que en la selección pues todo es muy rápido, el tiempo es muy corto de trabajo, a nivel psicológico entiendo que los jugadores que llegan a la selección pues ya tienen ciertas variables muy trabajadas, pero ese trabajo psicológico, esa intervención, ¿se centra más a nivel individual, grupal? Y si es grupal, ¿en qué variables os soléis enfocar más? ¿Cuáles son las más necesarias en esos momentos? Bueno, como he comentado antes, sí que a nivel individual se centra en función de las necesidades de cada jugador, en si podemos identificar yo alguna necesidad y si realmente veo al jugador que él puede sentir que yo le puedo ayudar. Luego, hay mucho trabajo a través del entrenador, como he comentado antes,
quizás el contexto que hay en selección es que todo tiene mucha repercusión. O sea, tiene una visibilidad absoluta. Entonces, sí que es cierto que los jugadores que van allí, mentalmente bien porque igual lo traen de serio, porque lo han trabajado, pero tienen herramientas muy, muy buenas. O sea, a veces hemos comentado con Antonio también que en partidos con una responsabilidad increíble, una final de un europeo, una final de partidos muy especiales, es que tú veías a jugadores que realmente era un día más en la oficina. Entonces, eso realmente tienes que ser alguien con, bueno, pues muy especial o que has trabajado mucho, bueno, pues para tener ese grado de perfección. En ese nivel de contexto sí trabajamos mucho la construcción de equipo y que bueno, que de alguna manera los intereses individuales estén por debajo del colectivo, un poco los egos, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que todo lo que hacemos es para conseguir, bueno, pues ser un equipo más que una selección, ¿no? Bueno, pues ya damos por finalizada esta mesa. Ahora hay un breve descanso y seguimos. Muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes y muchas gracias a los que tengo alrededor. Buenas tardes, muchas gracias, Laura. Es que te hemos pillado por sorpresa, pero ya estoy aquí, no soy Franza, soy Beatriz Salazar. Os voy a acompañar el resto de la jornada y para ayudar a despedir esta mesa, a las 6:30 volvemos y contamos con todos vosotros. Gracias a todos los ponentes y a ti, Laura, por manejar esta mesa tan fantásticamente. Gracias.